amigos y amigas de Foro Acce. Con nosotros hoy Kumar. Kumar Sithambaram. 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 Sorry the pronunciation, dear Kumar. That's fine. That's fine. Kumar es el propietario de la agencia Travelwind con la que viajo a Sri Lanka y también ahora está trabajando con la organización Healing Foundation de India y en Sri Lanka también. Y esta organización se dedica a trabajar diferentes formas de sanación espiritual aplicando también los 5 elementos. Kumar, he is the owner of an agency called Travelwind. It's an excellent one. I was traveling to Sri Lanka with this agency. I give my guarantee for the it's real excellent. And he is working with the organization Healing Foundation from India and Sri Lanka. This organization helps for heal the persons with different elements. Thank you, dear Kumar. It's a pleasure to meet you today like this. I prefer meet you in Sri Lanka, and I hope to soon with a beautiful group, maybe in spring or June. We will see how this COVID give us this possibility. Espero ver pronto a Kumar en Sri Lanka con un grupo de personas que ya estamos pensando en ir en primavera o en junio, según el virus nos permita y bueno, estoy deseando verlo en persona, pero bueno, ahora tenemos este medio virtual. Today Kumar is going to speak about spiritual healing with the elements and other systems, pranayamic healing therapy. Hoy Kumar nos va a hablar de sanación espiritual con los elementos y también de la técnica de sanadora espiritual con pranayama. Welcome, dear Kumar. You can start. Thank you very much, Anna. Thank you very much, Mr. Bhatt, for this great opportunity given to me to part of this event and part of this conference. I'm very much privileged and honored to be part of this event. And es para mí un privilegio y un honor ser parte de este evento. Muchas gracias. Well, it's because of being in the travel industry, and also I have done the psychology studies during the 2003 period. And then I was involved in this yoga and meditation program through the Art of Living Foundation in Sri Lanka, India. Yo estuve envuelto con esta fundación haciendo yoga y meditación en India y también, bueno, estudios de psicología. Yeah. There are notes. I was keep on practicing this yoga and meditation. Then during this pandemic time, I was recapping my counseling area, and I started to recap on learning about the spiritual healing through the Healing Foundation. Después de estar practicando y envuelto en estas prácticas, pasé a formar parte de esta fundación de sanación espiritual, de esta organización que se dedica a enseñar todas estas técnicas, meditación, yoga ancestrales. Y también hace consultas. Let me explain what is this spiritual pranic healing. Ahora os voy a explicar qué es la espiritual sanación pránica.
The spiritual pranic healing is an ancient science and art of healing that Es una utilize, ciencia antigua y un arte de sanación. it's called life energy to heal the whole physical body. Es que se llama, es como un arte de energía en el que usamos la energía para armonizar el vehículo físico. It also involves the manipulations of prana, means energy, and bioplasmatic matter of the patient's body. Prana significa energía y necesito un poco de ayuda de Bart. Bioplasmatic matter of the patient's body. It has also been called... Por bioplasmático. That's right, yeah. Sí. It has also been called psych healing or a spiritual healing or therapeutic touch or También se llama magnetic healing. psíquica y espiritual sanación o toque. So, O por el toque. We talk about practical. Then, like a lot of people have find it difficulty to handle the situation. So they have the body got good energy surrounded, but get disturbance by the negative energy. Es como que el cuerpo puede estar como en un estado de armonía energética a su alrededor, pero también puede estar disturbado por otras energías. So generally, when the person come to see us on a healing, or if there are any ailments, we talk to them for a few minutes. And así que cuando una persona acude a nosotros porque tiene esta necesidad, nosotros lo primero que hacemos es observarlo, hablar con él, con ella. Then we sensitizing these hands on this. Can you repeat, please, G.Kumar? We sensitizing these hands because we get the energy into our hand through the nature, spiritual. Sí, entonces sintonizamos con sus manos, con las manos. Sintonizamos con las manos. We get the good energy and good vibration to our hands. Entonces nosotros damos esa buena energía con nuestras manos. Armonizamos esa vibración. Then what we do generally, we scan the person. Where is the aura got depletions or congestions? Nosotros escaneamos la persona, su aura, y viendo cómo está y sus condiciones en este nivel espiritual. Yes, we worked according to spiritual power as well as these 7 chakras, 7 elements from the body. Entonces miramos sus 7 chakras y sus 7 elementos en el cuerpo. In our body. So we have 7 chakras. We start on the top head. It's called crown chakra. Entonces nosotros tenemos 7 chakras y comenzamos en el séptimo, en el chakra corona. Then we have called forehead chakra and ajna chakra. Entonces tenemos aquí forehead. El chakra frontal, ajna and forehead. And forehead, chakra que está aquí entre los ojos. Yeah. Then we have a throat chakra. Después tenemos el chakra garganta, aquí. Then we have a heart chakra. Después tenemos el chakra corazón. Then we have a solar plexus. Después tenemos el chakra del plexo. Then we have a navel chakra. Después tenemos el chakra del ombligo. Navel. Then we have the basic chakra on your back of your body. That's entonces luego tenemos el chakra base que está como hacia atrás, como en el sacro. So once we identify that the problem or issues with the patient, we clean the negative energy through our sensitized
here. Entonces nosotros vamos a limpiar la energía de esta persona con nuestras manos. All 7 chakras, and with the sweeping, and like we get rid of all the negatives, whatever surrounds in your body. Entonces nosotros vamos a limpiar los 7 chakras y toda esa energía que está alrededor de la persona. Whatever the negative energy we remove from the body, we have to dispose it properly through the salt water. Entonces nosotros toda esa energía que vamos a limpiar, esa energía negativa, la tenemos que, nos tenemos que desprender de ella correctamente, liberándola en agua con sal. The salt water can remove all these, whatever the negatives in your body system, can absorb and keep it in the salt water and then dispose it. Entonces toda esta energía que no nos sirve, que es negativa, se va a depositar en este agua con sal, y se tira. There are onwards like what we will do, like through our pranayama, I mean like from the breathing exercise, we get the good energy from the nature. Entonces, con el pranayama nosotros hacemos un sistema de respiración en el que tomamos la buena energía de la naturaleza. Including spiritual as well. Y la energía espiritual también. Then we get this energy through this hand, the natural energy, and we transmit to the good energy through this hand to the 7 chakras and the 7 chakras places. Entonces tomamos la energía con esta mano, con esta mano, con la mano izquierda, y la transmitimos con la derecha a los 7 chakras. Es esta buena energía que recibimos del espiritual y de la naturaleza, la vamos proyectando con la derecha y la absorbemos con la izquierda. Some places need more energy. Algunos lugares necesitan más, o áreas necesitan más energía. For example, a person who is going in a depression or like stress or depressed, so we need to energize the solar plexus on the emotion where this got congested, and we need to clear this area, and we have to give the good energy into the solar plexus area to recover this kind of one ailment. Por ejemplo, pero hay casos como una persona con mucho estrés o depresión va a necesitar más energía en esta área del corazón y del plexo solar, porque vamos a tener que limpiar y cargar ese área con nueva energía. So, una energía buena. Similar like that, everything is done through this our spiritual and energize, and we get the good energy to our hands and we transmit to the person. Así que nosotros tomamos esta energía y transmitimos esta energía con nuestras manos a las personas. Yeah. There onwards, like what we do, like we establish a person like to stay forever that good energy in your body. Así que nosotros estabilizamos a la persona para que pueda estar siempre en un buen estado en su cuerpo. The following into some of the ailments, we cure it. I will read it one by one. It's not long, but just I will give you a couple of ailments, but we can cure through the spiritual and prana healing. Entonces, yo ahora os voy a leer, no es mucho, un poquito sobre estos elementos para que podáis ver cómo aplicar, ¿no? Y desde la espiritualidad sanar estos centros. The ailments such as hypertension, loss of smell, sinuses, arthritis, then depression, bad stomach.
Entonces, And nos está leyendo en todo aquello que en lo que pueden utilizar esta energía espiritual, en sinusitis, depresión, problemas de estómago. For a person who's having a gastritis, we can cure it. Gastritis. Yeah. Then we can cure the chronic chronic ailments, like people bring a genetic kind of like skin diseases that we Como can cure también it. cuestiones crónicas, algunas cuestiones crónicas como problemas de piel, de estos malestares que vienen de nuestra herencia a veces, ¿no? Pues que todo esto ellos pueden, digamos, armonizar y mejorar todo esto a nivel espiritual. So mainly, I think like we feel that like the healing gives a good relief. The pranic and spiritual healings gives a good remedy for these ailments. Entonces nosotros utilizamos unos buenos remedios para estos elementos. There onwards, like we keep on practice this breathing exercise to the people. Entonces nosotros enseñamos a las personas a practicar estos ejercicios respiratorios. We teach the breathing techniques. Enseñamos estas técnicas respiratorias. Generally, the people don't value the breathing. Muchas veces las personas no dan valor a la respiración. But there are so many techniques to energize yourself with a good breathing. Pero hay muchas técnicas para energetizarnos utilizando la respiración. With this, we also entertain little bit of yoga asanam. I mean, like sitting position. Can you repeat, please? Breathing exercise goes along with the sitting position of asana. It's called yoga sitting position. Es como la correcta respiración viene también naturalmente con la posición asana de yoga. Es una posición sentado. Yeah, you don't need to stretch too much. You are not giving too much stress to your body when you Es do una breathing. posición que no va a estresar tu cuerpo, que no requiere mucha elasticidad ni nada de todo esto. So a lot of breathing exercise and the techniques are based on like everything. You are in a sitting position and you just practice the techniques of breathing. Entonces, que algunos de estos ejercicios son más eficaces y también sencillos cuando tomas la posición correcta, esta posición, y haces la técnica respiratoria. Yeah. This breathing practices gives a huge relief for the people. Esta técnica Relief. Yeah. Gives a relief. Relief. You are free from, you are release everything. Esta técnica nos ayuda a liberar. Yeah. So basically, if you have like toxic bad inside your body system, which can, if you practice breathing or pranayama exercises, then you can recover, you get the good energy, good breathe air into your body and remove the bad air from your body. Entonces, con estas prácticas respiratorias, lo que tengas así un poco tóxico, que no está bien, puedes eliminarlo, ¿no? Esa energía que no es buena, con estas prácticas la puedes liberar. So this breathing techniques, once you practice, así que estas técnicas, cuando tú las practicas, you will have a stress-free, serás libre del estrés, no hypertension, no te ayudará con tu hypertension, yeah, and the pressure level balance, your pressure level, heartbeat, all pressure levels balance. Te va a ayudar a equilibrar todo, como tu tensión. And your blood circulations get Y tu circulación irá mejorando. And your brain's
works faster also and Y think tu faster. cerebro va a ir más rápido, claro, más oxígeno. Yep. So whatever the like phlegm, sinus, everything get removed when you do the pranayama and Bhastrika practices. Entonces, que eso, que toda parte, componente, por ejemplo, como nasal, ¿no? Todo esto va a ir cada vez mejor con estas técnicas de respiración del pranayama, que además son milenarias. I suggest strongly at this pandemic situation. ¿Cómo? Can you I suggest this pandemic situation. Como yo sugiero en esta situación pandémica, People to practice this breathing exercise. que utilicéis estos ejercicios prácticos de respiración. It cleans your respiratory system and throat, and you develop the lungs. Es como que te limpia la nariz, te limpia la garganta y también los pulmones, porque es como te hace gimnasia. So I request everyone mainly to occupy yourself. It's to breathing exercise also important. Así que os recomiendo a todos que hagáis técnicas respiratorias, ejercicios respiratorios. I think we can be very strong when you do a good breathing exercise. Así que nos podemos sentir muy fuertes haciendo ejercicios respiratorios. So if you want to live long and if you want to live healthy, the breathing and healing is the best, not best, the way you can follow it and you can have a peaceful life in your system. Entonces, si nosotros incorporamos estas prácticas respiratorias, nuestra vida puede ser más larga y nos vamos a sentir más sanos y fuertes y en paz. Thank you very much, Ayubowan. Ayubowan. Can you say to all of us, I know, because I was with you, what means Ayubowan? For me, it was so beautiful when I arrived to Sri Lanka. And the first thing I received from Kumar was flowers and Ayubowan. And I was asked, what means Ayubowan? Cuando llegué a Sri Lanka, lo más bonito fue nada más llegar al aeropuerto, ahí estaba Kumar con su collar de flores, que te llevaba orquídeas también, y diciendo Ayubowan. Y yo le pregunté, ¿qué significa Ayubowan? Y él nos lo va a decir. What means Ayubowan? May you live long. Significa que vivas largo, una vida larga. Loka samasta sukhino bhavatu. Namaste, él nos ha hecho una bendición. Can you translate for us what these blessing you are giving? Namaste, and what more? Loka samasta sukhino bhavatu. Loka samasta sukhino bhavatu. Loka samasta sukhino bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Thank you very much, dear Kumar. And if you can send to us the links for the persons can have interest in make a workshop, or when we will be in Sri Lanka, we'll be with the group making these healing spiritual techniques and yoga and meditation in your places we was doing in the other in the traveling, in the last traveling. Esto le he preguntado que que nos envíe información para que los que queráis hacer estas técnicas, saber dónde os podéis dirigir
y que bueno, que cuando vayamos a Sri Lanka lo vamos a hacer, que tenemos un viaje proyectado. Are you teaching techniques online? Breathing. Breathing techniques online? Yes, I can do that. Okay, perfect. So anybody interested, you can we can start up a group breathing exercise. Okay. Thank you very much. Todos los que le he preguntado que si hace cursos por Zoom, me ha dicho que sí. Entonces, que todos los que tengáis interés, ya sabéis, no tenéis más que escribirnos. Pues, thank you very much. Thank you very much. May you live long. Thank you.